Hola, hola, bienvenido a nuestro video del día de hoy. Qué gusto poder saludarte una vez más. El día de hoy estaremos iniciando una nueva serie que se llama Creciendo con Dios. Así es que quiero invitarte para que te quedes con nosotros en este video y en los siguientes, porque estaremos aprendiendo mucho de la palabra de Dios y cómo crecer juntos con el Señor. Quiero invitarte para que nos sigas en nuestras redes sociales, para que puedas darle me gusta a nuestras diferentes publicaciones. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, en TikTok. También puedes buscar nuestro podcast en Spotify y por supuesto este canal de YouTube, el cual te invitamos que lo compartas con todos tus amigos. Quédate con nosotros. En esta nueva serie estaremos aprendiendo cómo podemos crecer con Dios y estaremos hablando de 4 pasos muy prácticos y sencillos. Uno de ellos es leer, orar, compartir y conectar. Así es que juntos vamos a ir a través de la palabra de Dios para poder crecer en nuestra vida espiritual. Y vamos a ir al primer paso, que tiene que ver con leer. ¿Y leer qué? Por supuesto, vamos a leer nuestra Biblia. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, Dios la usa para poder transformar nuestras vidas. A medida que leemos la palabra de Dios, podemos conocer a Dios, y a medida que le conocemos, también conocemos su voluntad, y Dios transforma cada una de las áreas de nuestra vida que necesitan ser mejoradas. Generalmente nosotros escuchamos que la Biblia es la palabra de Dios, y quizás para ti, como lo es para mí, que ya participamos en una iglesia y que somos cristianos quizás desde hace algún tiempo, pues nos es muy familiar escuchar ese término. Pero algún amigo tuyo, algún joven o alguna jovencita que recién está empezando a asistir a la iglesia o quizás aún no asiste a la iglesia, escuchar que la Biblia es la palabra de Dios puede ser un poco extraño. Tal vez la idea que puedan percibir es que, claro, por ser la palabra de Dios, es algo muy importante, pero pueden surgir algunas dudas, puedan surgir algunas preguntas muy interesantes como ¿cómo puedo hacer para poder acercarme a la Biblia? ¿Qué puedo aprender en ella? ¿Cómo es que puedo escuchar la voz de Dios? ¿O por qué este mensaje realmente es tan importante para mi vida? Todas estas dudas quizás no sean tan familiares para ti ahora, pero tal vez lo fueron antes. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si ahora te acercas a alguno de tus amigos y se encuentra con todas estas inquietudes? ¿Qué pensarías o cómo podrías ayudar a responder todas estas inquietudes? Bueno, ahora vayamos a la Biblia y veamos qué es lo que la misma Biblia dice sobre la palabra de Dios. En el Salmo 19, el salmista nos empieza a compartir algunas de las características de la palabra de Dios y también lo que la palabra de Dios puede producir en nosotros. Quiero invitarte a que vayamos al versículo 7 del Salmo 19. Y dice el versículo 7, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Entonces, ¿qué es lo que estas escrituras dicen sobre la palabra de Dios? Bueno, nos dicen muchas cosas, pero entre algunas de ellas nos dicen que la palabra de Dios es perfecta, que es justa, que es verdadera, que es deseable, que es segura. Pero también nos indica qué es lo que la palabra de Dios produce en ti y en mí. Y entre ellas encontramos que restaura nuestra alma, que nos hace sabios y que trae alegría a nuestros corazones. Medita en estos versículos y pregúntate, ¿qué dice la Biblia sobre la palabra de Dios y qué dice que puede producir en ti esta palabra del Señor? Después de ver estas características de la palabra de Dios y lo que produce en nosotros, podemos leer los siguientes versículos, que son el versículo 12 al 14 del Salmo 19, y nos encontramos con el salmista haciendo una oración al Señor. ¿Qué es lo que él le está pidiendo a Dios? Bueno, está pidiéndole varias cosas al Señor. La primera de ellas es que pueda el Señor perdonar sus errores ocultos. Pero también él empieza a pedir a Dios que le impida pecar
pero pecar a propósito, pecar por voluntad propia, que le haga libre de culpa también y que haga que las palabras del salmista y sus pensamientos sean agradables al Señor. Ahora, observa cada una de estas peticiones. Él le dice al Señor que le perdone sus errores ocultos, que no le permita pecar a propósito, que le haga libre de culpa y que sus palabras y sus pensamientos sean aceptables para el Señor. ¿Cómo podemos conectar esos primeros versículos que leímos con estos segundos versículos? ¿Qué relación tienen cada uno de ellos? Y podemos encontrar una relación entre la oración de estos últimos versículos con lo que la palabra de Dios puede producir. Por ejemplo, la ley perfecta del Señor que restaura nuestras almas, que lo encontramos en el versículo 7, de alguna manera nos hace volver a Dios cuando pecamos a propósito. Entonces, si te das cuenta, estas palabras están conectadas unas con otras. Cuando nosotros meditamos en la ley perfecta de Dios, también Él nos hace volver de nuestros errores. Medita por un momento cómo puedes conectar lo que dice los primeros versículos que leímos con estos últimos versículos que estuvimos meditando. Ahora piensa, de todo esto que estamos viendo ahora y que estás meditando, ¿cuál de todas estas descripciones o cuál de todos estos beneficios de la palabra de Dios que encuentras entre el versículo 7 y 14 del Salmo 19, cuál te gusta más y por qué? En Mateo capítulo 4, versículo 4 nos encontramos con el pasaje en donde Jesús se encuentra en el desierto y es tentado por el diablo. Y Jesús le dice, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pensemos por un momento entonces en la necesidad que todos tenemos de comer. ¿Qué pasaría si pasamos un día sin comer? ¿O qué pasaría si pasamos una semana sin comer? Seguramente sentiríamos hambre y esa necesidad en algún momento desesperante de poder alimentarnos. ¿Por qué? Porque el alimento es necesario para vivir. Lo necesitamos porque nos da fuerzas y nos da energía. ¿Cómo podemos nosotros entonces comparar la necesidad de alimentarnos de pan o de comida que alimenta nuestro cuerpo con la necesidad de la palabra de Dios? De la misma manera, la palabra de Dios es sumamente necesaria para ti y para mí para poder vivir. Sin duda alguna, la palabra de Dios o leer la palabra de Dios no es algo que suceda regularmente en muchas personas. Quizás no sea algo muy regular en ti o tal vez no sea algo regular entre tu grupo de amigos o tu grupo de jóvenes. Y este es el momento para poder hacer aplicación. Y este es el momento de la aplicación en este video. Quiero pedirte que pienses y que puedas compartir de qué manera específica, cuál sería la acción específica que tú deberías de realizar o que te comprometes a poder realizar para que la palabra de Dios sea una parte regular de tu vida, para que no sea algo que sucede de vez en cuando, sino que la palabra de Dios sea algo regular, algo constante en tu día a día. Y para ello me gustaría compartirte un consejo muy importante y a este le vamos a llamar el para y resalta. Creo que esta es una manera muy sencilla, es una manera muy práctica a través de la cual tú puedes acercarte a las escrituras y escuchar la voz de Dios. En primer lugar, quiero invitarte a que ores. Cuando te acerques a leer la Biblia, ora y pídele a Dios que te hable a través de las escrituras. En segundo lugar, comienza a leer. Tómate un momento para leer una escritura y acá quiero invitarte para que puedas utilizar los libros devocionales que compartimos a través de Abba, ya sea el libro físico o el libro en digital. Ahí tú encuentras una lectura para leer cada día y comienza a leer. Y entonces viene el tercer paso. Para de leer cuando una escritura llame tu atención. Y en esa escritura que está llamando tu atención, empieza a meditar y a preguntarle a Dios y dile al Padre, Padre, ¿qué quieres decirme a través de esta escritura? Y pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere hablarte a través de esta escritura para que finalmente pases al último paso.
puedes escribir lo que Dios te está hablando. Puedes hablar con Dios sobre lo que Él te está diciendo y escribir al respecto de lo que Dios te ha dicho en esta escritura que estás leyendo en ese día específico. Ahora, después de hacer todo esto, me gustaría que tú te respondieras algo. ¿Cuál crees que podría ser la diferencia que podría marcar en tu vida si tú empiezas a practicar este parar y resaltar, este meditar en las escrituras cada día? Sin duda alguna, el poder practicar cada uno de estos pasos del parar y resaltar van a producir diferentes cosas en tu vida, van a empezar a provocar cambios importantes en ti. Cuando tú empieces a hacerlo, realmente vas a empezar a notarlo. Ahora quiero hacerte una invitación para que vuelvas a leer el Salmo 19 y puedas leer nuevamente los versículos 7 al 11, pero que ahora lo hagas a través de esto, parar y resaltar. ¿Qué dijimos que debíamos hacer? Debíamos orar, debíamos leer, debíamos detenernos y meditar y hablar con Dios cuando encontráramos una parte de esta escritura que llamara nuestra atención y que resaltara ante nuestros ojos, y que luego escribiéramos a Dios lo que estábamos recibiendo en nuestro corazón mientras meditábamos en esta escritura. Cuando practiques esto, ahora quiero pedirte que puedas compartirnos un poco sobre cuál es tu experiencia luego de hacer esta práctica con la escritura que hemos estado hablando a lo largo de este video. Bueno, y así es como hemos llegado al final de nuestro video del día de hoy. Sin duda alguna, hoy hemos aprendido un tip muy importante para poder leer y meditar en las escrituras, una herramienta vital para poder crecer en nuestra comunión con Dios. Recuerda poder practicar el parar y resaltar cada día y acercarte a la Biblia, no una vez a la semana, acércate a la palabra de Dios diariamente para que Dios pueda hablarte a tu corazón y pueda seguir creciendo en tu vida espiritual. Quiero recordarte que puedes visitarnos y puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, pero especialmente quiero animarte para que compartas cada uno de nuestros videos para que puedan bendecir también a otros líderes juveniles, a otros jóvenes, y podamos ser de bendición para muchos más y podamos generar una comunidad de jóvenes que están creciendo, meditando y aprendiendo de Dios a través de una vida de comunión con Él. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.